el presidente electo de los Estados Unidos, en esta primera conferencia de prensa con la prensa norteamericana, ha tenido momentos muy fuertes, incluso violentos en términos de su negativa a contestar algunas preguntas. Tengo la percepción de que se trataba de algún representante de CNN, dado que este momento donde Donald Trump calla a la prensa y le niega preguntas, viene precedido de decir Donald Trump que hay espacios de comunicación en Estados Unidos que están difundiendo información falsa, fraudulenta, y que van a sufrir las consecuencias por ello. Habló de estos papeles y de estas informaciones que se han dado a conocer en las últimas horas, los reportes que se han dado de inteligencia que colocan a Donald Trump en medio de una tormenta muy fuerte, porque se ha informado y dicho que la relación de Donald Trump con Rusia puede llevar a Rusia a tener la posibilidad de chantajear al propio Donald Trump. Y Donald Trump dice, eso es falso, eso no corresponde con la realidad. Hay un personaje en particular que se llama Michael Cohen, que está relacionado con estas informaciones, y dice: se trata de otro Michael Cohen y no de alguien que forme parte de mi equipo. Estamos en un momento especialmente delicado porque en algún sentido México se ha convertido para Donald Trump en un referente de lo que no va a pasar. No va a pasar más que haya industria automotriz, farmacéutica, también dijo, sin que se paguen muchos impuestos si es que son de origen norteamericano. Agradeció a la Ford, agradeció a Fiat, agradeció a General Motors, que han reorientado sus inversiones. Dice Donald Trump: creo que muchas industrias van a regresar. Vamos a tener que hacer lo necesario para el tema de las industrias farmacéuticas. Somos el mayor cliente de los productores de productos farmacéuticos en el mundo. Tenemos que regresarlo a los Estados Unidos. Seré el mayor creador de empleos que haga Dios, dijo Donald Trump. Ha hablado de Rusia, desde luego, con amplitud. La prensa en Estados Unidos, tal como lo pronosticó Jesús Esquivel, nuestro colega de Proceso. Bueno, pues una parte importantísima de esta conferencia tiene que ver precisamente con la discusión acerca de qué alcance tiene el hackeo de los rusos y qué relación hay real entre Vladimir Putin y Donald Trump. Dice: será mejor para Estados Unidos que nos llevemos bien, pero si no, yo seré un líder más fuerte que Hillary para enfrentar en todo caso a Vladimir Putin. El personaje a quien cayó Donald Trump en esta conferencia de prensa, me pasa a nuestra redacción, es Jim Acosta de CNN, que cubre la Casa Blanca. Muy fuerte ese momento. Jesús Esquivel, que ha seguido de cerca esta conferencia de prensa, muy fuerte, como precisamente Donald Trump le dice no, literalmente le dice cállese, diciendo que CNN pues ha difundido información que es fraudulenta. Hay momentos también importantes que ya nos contarás, Jesús Esquivel, tu interpretación y visión de las cosas. Le dedicó un buen espacio Donald Trump este día en esta conferencia a explicar él y una abogada a quien invitó exprofeso para hablar de lo que está haciendo y va a hacer para evitar conflictos de interés. Un multimillonario que se va a ser que ya es presidente de los Estados Unidos electo, que dice: mi imperio empresarial va a ser alejado de mí. Le da los poderes de manejo a sus hijos, menos a Ivanka, y explica una abogada en esta conferencia de prensa los detalles de cómo se estructura el negocio multimillonario de Donald Trump, precisamente para evitar conflictos de interés. Harry Dillon, la abogada, explicó precisamente la instrumentación de un plan para estructurar el aislamiento de Donald Trump en sus negocios. Está el tema de China, de Japón, México varias veces. El Obamacare, ya ni le dio vueltas, en el Obamacare dijo será rechazado y será reemplazado. Algunas pinceladas de todo lo que acabamos de escuchar en esta transmisión, que vuelvo a agradecer a Univisión, nos permitió compartir con usted en español en este momento de la mañana. Gracias de nuevo a Jesús Esquivel en Washington, gracias en México a Lorenzo Meyer, que se suman en este momento a la transmisión en vivo de nuestro portal. ¿En qué momento, Jesús, cómo viste las cosas?
Pues mira, Trump en su jugo vengativo con los medios de comunicación, en este caso Dices. con CNN, Ujú. y reiterativo para el caso de México, ¿no? Y con esa doble cara que ha tenido respecto a nuestro país y a nosotros los mexicanos. Ahora resulta que nos ama, que somos gente fenomenal, que contamos con políticos astutos y que lo ocurrido, sus críticas, no era porque somos criminales, ni violadores, ni narcotraficantes, sino porque tomamos ventaja de los Estados Unidos gracias a gobiernos débiles. Vaya argumento, insistió en que México va a reembolsarle al erario estadounidense el costo de construir un muro en la frontera, ya sea con un pago, que dijo que puede ser lo más factible, o con más aranceles. Y seguramente las palabras de Trump tendrán un efecto en el peso mexicano, en las acciones en nuestro país y todavía una sombra más negativa en el curso económico del PIB en México. Y bueno, está claro que seguirá amenazando a las empresas de Estados Unidos que intenten sacar sus activos de la Unión Americana. Dijo, se pueden mover de estado a estado, pero no salir del territorio porque serían sujetas a aranceles fronterizos muy altos. Sin duda, un tema preocupante para lo que se viene en la relación con México, con Peña Nieto, que dijo iniciará inmediatamente la negociación de cómo reembolsar el costo del muro a los estadounidenses. Vamos a ver qué hace el aprendiz de Cancillería respecto a esto, si aprovecha o no su supuesta relación tan favorable con el yerno del presidente electo de los Estados Unidos, que me parece es totalmente una falacia que eso pueda ayudar en algo. Y bueno, como lo habíamos platicado, Carmen, al inicio de la transmisión, el tema de Rusia y el hackeo o injerencia cibernética se llevó gran parte de esta conferencia de prensa en la cual pues negó todo tipo de acusación de que Rusia tenga información confidencial respecto a sus actividades financieras y además aclaró que no va a dar a conocer su declaración de impuestos, que es un tema que solo le interesa a los reporteros y vaya que trató mal a los reporteros. Y vaya que trató mal a los reporteros, Lorenzo Meyer, vaya que si sacudió este momento donde se vio un Trump enojado en serio. Usted cállese, en pocas palabras, le dijo al colega de CNN, porque claro, está enojado con CNN, con The Guardian, con quienes han difundido este conjunto de informaciones de inteligencia en donde se coloca a Donald Trump con una presunta relación con Vladimir Putin, con negocios, con información diversa, etcétera, y dice, eso es falso, absolutamente falso, y está enojadísimo con la prensa que ha difundido esto. Es el momento más duro, me parece, una reacción muy fuerte cuando levanta la mano el reportero de CNN, Jim Acosta, el colega periodista que cubre la Casa Blanca, y bueno, porque claro, venía de decir Donald Trump, hay medios como CNN que van a sufrir consecuencias por difundir información falsa, fraudulenta. Dice el Michael Cohen del que habla no es el Michael Cohen que forma parte de mi equipo. Y cuando dice nos está aludiendo, denos la palabra, déjeme preguntarle, dice no le doy la palabra, ustedes son noticias fraudulentas, cállese. En pocas palabras, qué fuerte Lorenzo Meyer este momento. En efecto, Carmen, es fuerte y podemos echar un vistazo a lo que significa la prensa. Lorenzo, perdón que te interrumpa. Es que se escucha muy mal. Esta línea no nos está ayudando. Dame un segundito, te podemos colgar y en 30 segundos regresar contigo para que podamos escuchar con nitidez, como se merece el público y desde luego Lorenzo Meyer, escuchar qué tiene que decir un hombre como Lorenzo Meyer en este instante, después de que hemos oído de Donald Trump cosas tan fuertes para México. Tiene razón Jesús en lo que enlazamos con Lorenzo. Ya me dicen aquí en la cabina si estamos listos. Tiene razón Lorenzo Meyer sobre lo que estaba empezando a decir acerca de la condición en la que vamos a estar precisamente con un presidente pues con este perfil que ha puesto, entre otras cosas, la mirada en México como el lugar donde no van a pasar las cosas que pasaban, como el lugar que va a resarcir a los estadounidenses de su falta de empleos. Tiene su punto Donald Trump en esta parte, cuando habla de los millones de estadounidenses, incluso de una cifra que por aquí apunté, ahora la recupero, tiene su punto al decir que hay millones de estadounidenses que están buscando trabajo, buen trabajo, y no lo tienen. Por lo tanto, dice, vamos a regresar los empleos a
Estados Unidos, vamos a regresar los empleos a nuestro país, y el que quiera hacer un negocio en México, y vuelvo a hablar de México, o en otro lugar, va a tener que pagar impuestos muy altos. Así que este mensaje de su campaña, desde luego no lo va a abandonar, y desde luego el punto tiene que ver con cómo cumplir su oferta principal de que vamos a regresar esos empleos que aquí se han perdido. Empezó por la industria automotriz y ya anunció que va por la industria farmacéutica. Lorenzo, ahora sí regresamos contigo en una línea limpia. A ver, no oigo a Carmen. Ah, caray. Bueno, tenemos aquí esta complicación. Mejor volvemos a colgar a Lorenzo y estamos con Jesús Esquivel retomando la idea. Pues esto, tú decías, Jesús Esquivel, ¿cómo va a hacerle el gobierno de Peña Nieto cuando Donald Trump dice esto va a ser de inmediato? Esto va a ser rápido. 1 año y medio es mucho, en pocas palabras. Y van a pagar efectivamente con un pago directo o a través de impuestos o alguna manera habrá, pero México va a pagar ese muro y lo vamos a construir, y lo vamos a construir de inmediato. ¿Cómo enfrentar eso con un liderazgo, si es que le podemos llamar así a lo que hoy ocurre en México, tan fragilizado como el de Peña Nieto, Jesús? Pues mira, creo que primero hay que ser prudentes, porque Trump todavía no llega a la Casa Blanca, su secretario de Seguridad Interior no ha sido confirmado, ni su secretario de Estado, ni el de Comercio, ni su encargado de negociar los asuntos comerciales. Tiene que presentar, insisto, y aunque no lo dice, lo acepta, un proyecto presupuestal financiado por los estadounidenses para construir el muro. Tiene que ser aprobado por el Congreso. Eso lo marca la ley. No lo puede hacer de manera unilateral el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. Las negociaciones dijo que van a iniciarse inmediatamente con el gobierno de Peña Nieto sobre cómo reembolsar ese costo. Yo no veo, aunque ya se ha quedado sin mucha autoridad moral y gubernamental el gobierno de Peña Nieto, que acepte reembolsar el costo del muro. Lo que sí veo es a Trump tratando de buscar, ya sea a través de imponer aranceles más altos en la frontera, cerrar algunos puestos fronterizos o minimizar hasta, si quieres, la posibilidad de las transferencias de envío de migrantes mexicanos de Estados Unidos a nuestro país, lo cual podría provocar mayores efectos económicos negativos en nuestro país, Carmen. Pero eso tiene también una desventaja para los Estados Unidos, y es ahí donde el gobierno mexicano tendría que ser más inteligente y efectivo, porque el hecho de escarbar en el tema de las remesas, Carmen, implica el secreto bancario en los Estados Unidos. Y lo platicamos en alguna ocasión, que a través de las remesas también se lava dinero procedente del tráfico de drogas. No veo a Donald Trump o a su gobierno exponiendo detalles de las transferencias menores de $10,000 que se hacen todos los días del año de Estados Unidos a México, porque pueden destapar una caja de Pandora cuyas repercusiones van a ser muy negativas para la economía de los Estados Unidos, especialmente para las instituciones financieras. Sin la menor duda, Jesús, desde luego ese es el gran tema. ¿Qué tipo de impuesto va a poner? Si va por las remesas, imagínate todo lo que acabas de decir. Estamos en un momento muy difícil porque, como digo, el personaje ha dicho esto va y va y va de inmediato. Y de la mano de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que también es otro de los grandes temas en este instante. Lorenzo Meyer, lo resolvimos el tema contigo con una llamada telefónica y la imagen de Skype, así que vamos a estar contigo vía telefónica en el teléfono, en el audio y vía Skype para la imagen. Pues, ¿cómo viste, Lorenzo? ¿Cómo ves todo esto? Te recuerdo de la existencia de un libro de George Freeman que se titula The Next Century. En ese, Freeman hace una serie de consideraciones sobre los posibles conflictos que Estados Unidos va a tener en el siglo XXI. Y ahí pone a México. O sea, ya alguien había señalado que la posible
digamos, excelente relación que se dio con el Tratado de Libre Comercio y con Salinas y los que le siguieron, podía venirse abajo. En el libro, incluso en el último capítulo, habla de una guerra con México. Pero eso él lo dejaba para finales del siglo XXI, no para principios del siglo XXI. Trump se nos adelantó y las declaraciones que hizo hoy junto con las que ha hecho antes, desde que era candidato y luego cuando ya estaba en la campaña, son muy agresivas hacia México. Tengo una explicación para todo esto, Carmen, una explicación parcial, desde luego, y que puede ser echada abajo. México le resulta un enemigo muy perfecto. Es un país débil, ¿no?, que no puede responder de la misma manera que Trump lo hace, y le da, digamos, le gana puntos, y muchos puntos, con una parte de la sociedad norteamericana que no había sido tomada en cuenta antes por sus propios líderes ni por los mexicanos. Esa parte que considera que es cierto que México ha abusado de su relación con Estados Unidos, que les ha quitado empleos y que les ha mandado indocumentados. Entonces, el enemigo le resulta perfecto, así como en la Guerra Fría, en la Unión Soviética, China, Cuba, los movimientos guerrilleros eran blanco del discurso político norteamericano, ahora lo es México. Aquí el punto es, ¿por qué nunca esperamos esto? ¿Por qué siempre se supuso que una vez firmado el Tratado de Libre Comercio iban a cambiar la naturaleza de la relación entre nuestros países? Una relación que desde el siglo XIX es problemática, con sus altas y sus bajas. ¿Quién en la presidencia, en la Cancillería, dijo alguna vez algo al respecto? Y aquí, Carmen, quiero volver a traer, lo he traído en otras ocasiones, en otras circunstancias, a Cosío Villegas y a su ensayo de 1947, este ensayo que se tituló La crisis de México y que ha resultado, sobre todo en su parte final, tan pues una predicción tan certera. Él señaló que si el gobierno de la Revolución Mexicana o los herederos de la Revolución Mexicana no creaban realmente un Estado de Derecho y se quedaban ya enmarcados en un tipo de política donde dejaran atrás el autoritarismo, el abuso, la irresponsabilidad, el no dar cuenta de sus acciones, México podría llegar a pensar que su salvación estaba en Estados Unidos. Y dice Cosío Villegas, en 1947, hace ya más de medio siglo, y es posible que en algún momento Estados Unidos acepte incorporar a México en sus proyectos, pero México habría en ese momento abdicado de su posibilidad de ser México, de ser un país independiente, y eso es efectivamente lo que pasó, con la esperanza, la confianza de que los graves problemas de política y de economía que tenía México a partir de 1980, 82, y que se agravaron a lo largo de ese decenio, bueno, vino Salinas, dijo, vamos a buscar el TLC, todos contentos, todos fraternales, pero se olvidó de la posibilidad de que volviera a resurgir el antagonismo entre los dos países, y nunca debes de, o un país, nunca debe de bajar la guardia en ese sentido. Y ahora nos toma por sorpresa, o le toma por sorpresa
a la clase gobernante, a la clase dirigente, porque las gentes de los negocios están también en esto. No esperaban un rechazo tan rápido, tan brutal de un nuevo presidente, y no tenemos un plan de contingencia, porque desbaratamos todas las barreras que el nacionalismo revolucionario había creado, abrimos todo, dejamos al país realmente expuesto a la buena voluntad de Estados Unidos, y ahora esa buena voluntad desapareció y se ha convertido en mala voluntad. Absolutamente. Vamos a ver qué podemos hacer ya como sociedad, déjate el gobierno, porque yo no tengo más esperanza al respecto. Absolutamente, Lorenzo, creo que estás dando al clavo perfectamente, coincido, y seguramente Jesús, que dijo un sí, ahí se oyó la manifestación de Jesús Esquivel al escucharte, Lorenzo Meyer. Estás llegando al punto de urgencia para México. Si seguimos esperando a Peña Nieto y a Videgaray, no sé qué tipo de cosa tenga que ser México, pero es evidente el sentido de urgencia, que ya lo veíamos venir en el proceso de campaña que llevó a la presidencia Donald Trump, pero con este mensaje que no solo no suaviza, sino al contrario, dice esto es así y rápido. Y no tendríamos por qué pensar que no va a cumplir efectivamente lo que está haciendo, porque lo está haciendo. Y antes de llegar a la toma de protesta del 20 de enero, Donald Trump ya tiene efectos directos multimillonarios para México. La Ford, la Chrysler, la Fiat, todo lo que antes de tomar posesión ya está ocurriendo, tiene efectos enormes para México, y desde luego nuestro país está obligado a reinventarse a la velocidad del rayo. Y el gobierno mexicano está pasmado. No tiene ninguna capacidad real de tener una respuesta apropiada a este desafío monumental que tenemos enfrente. No tiene, Jesús, ni siquiera capacidad de reacción efectiva para el gasolinazo. Si su plan de contingencia para el gasolinazo en México fue lo que vimos esta semana, estamos fritos. Jesús, ¿qué vamos a hacer? Espero que Peña Nieto no firme un acuerdo con sus secretarios en el gabinete también para enfrentar a Trump, porque sería el colmo. Ya sería el colmo, ¿no? Sí, creo yo que... Se ríe Lorenzo porque ya lo que nos queda es el humor de pronto, pero esto es muy grave, claro. Desde luego. No, y sin duda, mira, Carmen, si Donald Trump quiere renegociar algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era para que en esa proactividad que debería tener el gobierno de Peña Nieto estuviera hablando de algunos incisos del acuerdo tripartita que estaría dispuesto a revisar, porque sin duda han pasado los años y hay que renovarlo. Pero también estaría llevando a cabo un cabildeo muy activo en Washington, porque no hay que perder de vista que el Partido Republicano, que controla al Congreso Federal y al que supuestamente pertenece Trump, está a favor del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y de otros acuerdos de apertura comercial. No la va a tener muy fácil en el Congreso, sobre todo porque el costo de renegociar o cerrarle la puerta fronteriza a varias empresas en estados como Arizona, California, Texas y Nuevo México repercute electoralmente al Partido Republicano. Son entidades en algunos sectores dominadas por ese partido. Entonces, ahí es donde debería el gobierno mexicano, creo yo, estar llevando a cabo un activismo político en Washington, pero lamentablemente ha perdido credibilidad a nivel internacional. Peña Nieto ya no es el salvador de México, y creo que eso también va a tener consecuencias negativas en lo que puede hacer el gobierno de Peña Nieto en los 2 años que le quedan, con Trump, que está iniciando ya con cachetadas a nuestro país y con advertencias y con fanfarronerías de que vamos a pagarle un muro que quiere construir, esa muralla fronteriza, cuando al mismo tiempo nos da también un abrazo y nos dice: amo a los mexicanos, son gente fenomenal. La verdad, creo, Carmen, que Trump no deja de ser un gran hombre de los medios de comunicación, que se aprovecha de los débiles, en este caso el gobierno mexicano, que no sabe cómo salir de este aprieto. Pero como dice Lorenzo con toda razón, ya que nos importa el gobierno de Peña Nieto, la sociedad y México entero es lo que en este momento debe importarnos. Y si seguimos esperando a que Peña Nieto pueda tener una salida mágica, bueno, ya no tenemos remedio. Evidentemente no tiene una salida el gobierno mexicano. No hay manera de suponer que un gobierno tan fragilizado, tan desprestigiado, tan débil,
pueda tener una respuesta aquí. Bien a bien, no sé cuál es la respuesta, pero claramente la sociedad mexicana, los empresarios, evidentemente, las organizaciones sociales, el país, pues, tiene que tomar esto en sus manos. Tenemos que tomar las riendas del asunto porque no sé cómo en este instante, pero es evidente que el tsunami ya está aquí. El tsunami ya se activó y no podemos esperar más a que suceda un milagro, porque un milagro sería que un gobierno como este, tan debilitado, tan disminuido, pudiera tener una respuesta de estas dimensiones. El nombramiento del doctor Videgaray como el canciller nos habla precisamente de qué tan solo está Peña Nieto, que tuvo que regresar al gabinete a quien tuvo que sacar por el tema Trump. Es increíble. Déjenme, Lorenzo Meyer, Jesús Esquivel, compartir con ustedes y con quienes siguen esta transmisión en vivo digital en nuestro portal de noticias, cosa que agradecemos muchísimo. Bueno, compartimos este fragmento, hemos seleccionado este fragmento para recordar lo que esta mañana Donald Trump dijo sobre el muro, porque efectivamente ahí es donde está poniendo para el caso mexicano una vara altísima. Aquí va, Trump esta mañana y regresamos con ustedes. Va a pagar y miles de personas, 25 o 30 mil personas, porque nadie ha tenido muchedumbres como Trump, gritaron México. Así que todos están de acuerdo. Yo dije, ¿quién va a pagar? Y ellos gritaron México. Ahora, salieron los reportes la semana pasada, México no va a pagar por la muralla debido a los reembolsos. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy a empezar ya, no quiero esperar un año y medio hasta terminar el trato con México. Y de hecho, México se ha portado muy bien y respeto mucho al gobierno de México y al pueblo, y amo al pueblo de México. Hay muchas personas de México que trabajan para mí, son personas excelentes. El gobierno de México es excelente. No los culpo por lo que está sucediendo. No los culpo por aprovecharse de los Estados Unidos. Yo quisiera que nuestros políticos fuesen igual de inteligentes. México se ha aprovechado de los Estados Unidos. Yo no culpo a los representantes y presidentes de México. Lo que digo es que no debimos haber permitido que eso sucediera y eso no va a volver a suceder. Así que para empezar a poner la cosa en marcha, empezamos a construir la muralla y México la va a pagar. En cuanto a juez del Tribunal Supremo, nos hemos reunido con muchos candidatos excelentes que nos han recomendado la sociedad civil. Así que entre Leo y Jim DeMenton y senadores y congresistas, tenemos un gran grupo de personas. Voy a tomar la decisión acerca de... Es otra parte que tiene que ver con otro de los temas, pero deteniéndonos en este asunto para México, pues 96 millones de trabajadores, dice Trump, y yo digo, bueno, ahí tiene lo suyo. Al final es el presidente de Estados Unidos y yo puedo entender si es una cifra correcta o no, no lo sé, pero puedo entender a un presidente que le dice a su sociedad, aquí hay 96 millones de trabajadores que están buscando un trabajo bueno y no lo encuentran y yo se los voy a traer. Bueno, esa es su decisión, ese es el perfil de presidente que exigieron y puedo entender precisamente que tenga un sentido para millones de personas en Estados Unidos que se esté planteando así. Ese es un tema. El otro tema es que vamos a hacer los de acá, que volvemos al asunto, Jesús, volvemos al tema de una situación en donde bien a bien no sabemos qué tipo de procedimientos congresionales, que ahí hay un tema importante, legales y hasta políticos se van a activar porque es verdad que el TLC pues es un tema que no es privativo de los gobiernos. Están involucradas muchas instancias en lo que sería el TLC y sus derivaciones. No será fácil, como no le será fácil tampoco a Donald Trump decir, cumplir, desaparezco el Obamacare al minuto 1. No lo va a poder hacer a la primera porque hay un proceso previo de gran alcance. En el caso de un tratado de libre comercio y en el caso de los convenios comerciales y económicos con México, bueno, puede hacerlo rápido o lento, pero evidentemente habrá un procedimiento, suponemos. ¿Con qué se va a topar Trump? ¿Con qué se va a topar Trump para cumplir lo que está pretendiendo?
con las condiciones que establece el Congreso a través del Acuerdo de Libre Comercio. Para empezar a renegociar, tiene que notificar al Congreso Federal estadounidense con 6 meses de anticipación antes de sentarse a discutir lo que quiere revisar con México y con Canadá. Está sujeto a lo que dice la ley del Tratado de Libre Comercio. Además, una vez concluida la negociación, él tiene que someter a consideración de las 2 cámaras del Capitolio lo que quiere cambiar. Y estas en comités y subcomités tienen que aprobar lo que quiere el presidente para eventualmente aprobarlo en el Pleno de la Cámara de Representantes y del Senado. Es un proceso, si tú quieres, burocrático, pero que no tiene a la disposición el presidente de los Estados Unidos, llámese Trump o Barack Obama. No puede hacerlo a través de una orden ejecutiva. Tiene que llevar a cabo un proceso de negociación a nivel internacional. Y además de eso, nuestro país tendría la opción, porque así lo establece el Tratado de Libre Comercio, de presentar demandas por una supuesta violación o abuso de los Estados Unidos a lo que quiera cambiar de este acuerdo, a ese acuerdo tripartita. No sé lo que diga el doctor Lorenzo Meyer al respecto, pero creo que en ocasiones Trump sigue hablando como si fuera candidato, no se da cuenta de la realidad que enfrenta y las limitaciones constitucionales que tiene para hacer ajustes en el caso del Tratado de Libre Comercio. Del muro, él puede hacer cualquier propuesta, pero tiene que ser aprobada también por los comités de apropiaciones de la Cámara de Representantes y del Senado. Se requieren por lo menos 20,000 o 25,000 millones de dólares, según los cálculos que ha hecho el mismo Capitolio para construir un muro fronterizo. Pero además, tendría que comprarle terrenos a rancheros, porque en el estado de Arizona, la gran mayoría de la zona limítrofe que hay entre ese estado y Sonora son terrenos privados, son ranchos. Y no creo que muchos rancheros estadounidenses estén dispuestos a vender sus tierras a un presidente que quiere construir un muro y que después les va a decir, si pierden ecológicamente o si tienen efectos para su ganado, sus tierras, el gobierno mexicano se los va a reembolsar. Vamos a ver cuándo, pero se los va a reembolsar. Es un poco complicado en ese sentido lo que quiere hacer Trump. No hablo del gobierno mexicano porque ya lo dijiste muy bien, Carmen, y también el doctor, está totalmente limitado para hacer cualquier cosa. Ahora imagínate si dice Trump que nos aprecia, si no nos apreciara, ¿qué estaría diciendo de nuestro país? Bueno, ya es un guiño después del mazazo, en todo caso, pero bueno, volvemos al punto, Lorenzo Meyer, sobre esto. Debo decir una cosa, Lorenzo Meyer, Jesús Esquivel, de todo lo que oímos esta mañana en voz de Donald Trump, yo sí quiero destacar algo que es importante. Por lo menos, cuando habló del muro, por lo menos ya no volvió a insinuar el tema del ejército, porque yo cada vez que escucho al doctor Lorenzo Meyer en su análisis respecto al tema de México y Estados Unidos, Lorenzo, querido, se me paran los pelos de punta cuando te oigo citar a ese autor que ha citado esta misma mañana, que alude a una posible guerra en México muchos años adelante, pero tú dices, bueno, ese autor hace un análisis de la relación México-Estados Unidos, solo esa mención para efectos de nuestra análisis del momento es para, como digo, parar los pelos de punta. En este caso, digo yo, por fortuna, no volvió a siquiera sugerir que va a fortalecer a su ejército y que lo va a renovar y que lo va a volver más joven y que ya verá México que no se querrá poner a jugar con Estados Unidos a la guerra, que claro que no queremos jugar a la guerra con Estados Unidos y menos a la verdadera guerra bélica. Pero bueno, no lo dijo Lorenzo y ya lo había medio mencionado, lo cual no es una mala cosa, ¿no crees? Bueno, ¿me estás escuchando, Carmen? Sí, perfecto. Bueno, es que como tenemos un problema de las comunicaciones, Oye, bueno, son problemas técnicos, no es que tengamos problemas de... Oye, fondo. Lorenzo, qué horror. Sí, dame un segundito, Lorenzo. Lorenzo, perdón que te interrumpa. Es que sí, tenemos problemas con las comunicaciones porque te estoy escuchando un poco mal. Dame 30 segundos de nuevo. 30 segundos y podemos restablecer esta comunicación que es importante porque siempre es importante hablar con Lorenzo, pero en este punto en donde se tiene precisamente declaraciones previas de Donald Trump, ¿hasta dónde llegaría Donald Trump
¿Hasta dónde llegaría Donald Trump en esta cosa de México va a pagar? Pues o en un solo pago dice, o con pagos directos, o en impuestos, o ya veríamos cómo. No mencionó, y vuelvo al tema para recuperar la idea y escuchar a Lorenzo Meyer, que ha aludido a un autor que en su momento escribió algo sobre una guerra, posible guerra con Estados Unidos. Bueno, no me detengo más en eso porque ya restablecimos la comunicación con Lorenzo, y ahí me quedo. No habló Trump, no sugirió, como en otra ocasión, el tema del ejército para pagar el muro. Y yo digo que por lo menos es una buena cosa. Es una buena cosa, Carmen, pero es que era ridículo desde el principio Ay, Lorenzo, pero ya quién sabe con Trump. Y nada más quiero terminar esto de la guerra, porque no deja de tener su interés. Fíjate que Freeman dice, bueno, yo puedo más o menos predecir cómo se podrían llevar a cabo y cuál sería el desenlace con los problemas, incluso violentos, que Estados Unidos tenga con otras naciones, pero no puedo saberlo con México. Porque para ese momento él señala que los estados fronterizos tendrán tal cantidad de población que se identifica con un origen hispano que le sería muy difícil llevar adelante su proyecto por una reacción interna dentro de los propios Estados Unidos. Pero dejemos de lado eso. No dejo de recomendar que adquieras el libro y lo leas. Pero vamos a otra cosa. Ya se sugería los problemas que tendrá con las instituciones norteamericanas, con el Congreso en particular. Este va a ser un momento realmente interesante. Lástima que seamos nosotros los conejillos de Indias. Vamos a ver hasta qué punto estas instituciones tan viejas, tan arraigadas, aguantan la embestida de alguien que está fuera de la tradición norteamericana para presidir ese país. Tenemos a alguien que nunca ha ejercido un cargo público, que llega al máximo cargo sin haber tenido antes ninguna experiencia ni responsabilidad, y va a aprobar el límite de esas instituciones. Para empezar, va a aprobar el límite de la prensa. Ahorita los regañó y les puso públicamente una humillación que una parte de los norteamericanos acepta como positiva, porque están muy alejados de sus propios medios de comunicación. Pero otra parte no, y vamos a ver si puede contra la prensa. No lo sé. Es posible que un presidente que tiene de su lado a la Cámara de Representantes, al Senado y a una parte muy activa de la opinión pública, la mitad votó en su contra, la otra mitad votó en su favor, pero hay que reconocer que quienes votaron en favor de Hillary Clinton, muchos lo hicieron sin entusiasmo. En cambio, los que votaron por Trump, vaya que si están entusiasmados o estaban entusiasmados con ese tipo de discurso agresivo, nuevo, que destruye ciertas tradiciones en la relación con México. Y un punto más, Carmen, que me parece, este es de fondo. Durante mucho tiempo, la estabilidad mexicana, la buena marcha de México, fue considerada como parte de la política interna e internacional de Estados Unidos. Cuando nuestra clase política metió la pata varias veces y llegamos al punto en que no teníamos recursos para pagar nuestros compromisos financieros, entonces se hicieron los préstamos a veces leoninos, pero se hicieron. Y Bill Clinton llegó incluso a buscar dinero al margen del Congreso, prueba de que se puede pasar por encima del Congreso si se tiene habilidad, etcétera, y decisión. Lo interesante ahora, lo peligroso ahora, es que Trump ha decidido, ya que no hay Guerra Fría, que resulta que lo que le pasa a México le importa un comino, que ya no es parte de la política de seguridad norteamericana el mantener un México tranquilo, en paz, próspero, que los problemas de México eran casi problemas internos de Estados Unidos. Al contrario, con la
propuesta de construir el muro nos está diciendo la parte que la geografía no nos puso aquí para dividirnos entre ustedes, los latinos, morenos, que hablan español y que son católicos, y nosotros, lo vamos a crear artificialmente. No están las montañas ni los grandes ríos, pero yo las voy a crear porque no queremos que haya una identidad entre los intereses de México y los nuestros. No lo dice así, pero eso es lo que se infiere. Entonces estamos viendo un momento histórico interesante, cuando Estados Unidos redefine su interés nacional y en esa redefinición excluye a México, lo pone casi como un enemigo. Dice, bueno, no es culpa de los mexicanos haberse aprovechado de nosotros, pero se aprovecharon y de aquí en adelante no se van a aprovechar. Ahora recuperamos, casi está diciéndonos esto que parece de cuento, recuperamos nuestra soberanía, como si se las hubiéramos quitado nosotros. Bueno, sí es una página en la historia que es de la relación de México con Estados Unidos, o de México con el exterior, que se da la vuelta y que no la esperaban nuestras clases dirigentes. Nuestras clases dirigentes, los empresarios, las organizaciones, los mexicanos, todo mundo. Y volvemos al punto para cerrar esta transmisión en vivo, que les agradezco enormemente a Lorenzo Meyer y a Jesús Esquivel estar aquí. Y desde luego agradezco muchísimo a Univisión. Gracias a Daniel Coronel, presidente de Noticias de Univisión, y a María Martínez Guzmán, que es la vicepresidenta de Noticias de Univisión. Habló María con, Porfirio Patiño, nuestro muy querido Porfirio Patiño, que se incorpora, por cierto, a nuestro equipo. Estamos felices aquí porque se incorpora Porfirio Patiño a nuestro equipo. Y bueno, pues gracias a María Martínez Guzmán como vicepresidente de Noticias de Univisión y a Daniel Coronel, que nos permitieron tomar la señal de Univisión en español para poder compartirla con este portal de noticias mexicano. Jesús, para cerrar, ¿qué dices? Pues mira, creo que hay que estar muy pendientes en los detalles de los planes que tiene Trump a partir del 20 de enero para hablar con el Congreso, él primero, sobre su proyecto de seguridad fronteriza y sobre lo que quiere hacer para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esperando a su vez cuáles son las reacciones de los republicanos que, insisto, a nivel partido van a ser una especie de control o van a tratar de moderar las posiciones de Trump, que todavía no llega a la Casa Blanca y ya levantó este polvo sobre lo que se viene en la relación con México. Es también importante ver cuáles van a ser las reacciones de los estadounidenses y mexicanos afectados por este tipo de políticas que ante la falta de una posición efectiva del gobierno mexicano, seguramente en Estados Unidos se pueden manifestar de manera no tan positiva para lo que quiere hacer Trump y para el desdén con el cual ve a los inmigrantes indocumentados. Tampoco, y espero que el doctor Lorenzo esté de acuerdo, hay que perder de vista que dentro de 2 años habrá elecciones federales en Estados Unidos. Se tiene que reelegir toda la Cámara de Representantes y algunos lugares en la Cámara de Senadores. Y eso también podrá ser tomado como un referéndum a la presidencia de Trump, que estará en su segundo año de vigencia. Es muy importante sobre todo eso, porque las empresas que ahora se sienten amenazadas por Trump y tendrán que acatar lo que les propone, en algún momento también pueden explotar, porque son empresas que no se van a ir a la bancarrota por medidas radicales como las de Trump. Si mira, la propia abogada del presidente electo dijo que no va a dejar que se pierda lo que construyó en términos empresariales, al decir que aunque renuncia a la organización Trump, no vende a su empresa. Creo que muchos empresarios tampoco estarían dispuestos a olvidarse de sus intereses en el extranjero por las amenazas del próximo presidente de los Estados Unidos. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí. ¿Con qué te despides, Lorenzo? ¿Qué me dices para cerrar este encuentro que te agradezco enormemente? Bueno, vamos a seguir con esa línea de razonamiento. Fíjate, Carmen, el estar poniendo la posibilidad de defender nuestros intereses en que las empresas norteamericanas salgan y enfrenten a Trump muestra una enorme debilidad de nuestra posición
porque es confiar otra vez en otros nuestra defensa. Creo que por ahora, ojalá encuentren en una identidad de intereses con México frente a Trump una manera de revertir parte de este tsunami, como tú le llamaste. Pero en el mediano y largo plazo, Carmen, un país no puede depender de que los extranjeros lo defiendan, ya sean empresarios que por su propio interés económico, por su egoísmo de capitalistas internacionales, digan, oigan, dejen en paz a México, que nos provee de mano de obra muy barata, en donde los sindicatos prácticamente no cuentan para nada, y nosotros tenemos ahí una forma de hacer negocios que nos conviene. Pero ya urge, tenemos que revisar este enganche que tenemos, que es poner de manifiesto, Carmen, que esta teoría de la dependencia de la que se habló en los años 60 y que luego, sobre todo en México, se dijo, bueno, eso no explica ya nada, fines del siglo XX y XXI, eso de la dependencia es como prehistoria. Pues no, señor, aquí estamos ante un caso clarísimo y peligrosísimo de dependencia mexicana. Pues ni más ni menos, Lorenzo Meyer, gracias de nuevo, un gran abrazo. Jesús Esquivel, gracias a los dos, un gran abrazo. Y a usted que nos permitió estar con ustedes en esta transmisión en vivo, digital, en nuestro portal de noticias, gracias por estar aquí. Pues con esta magia de lo digital, le digo que esta mesa que hemos hecho, esta transmisión que hemos hecho, pues estará disponible para usted en esta modalidad bajo demanda, on demand, dicen los que saben. Bueno, pues en el on demand, usted puede ver esta mesa nuevamente si lo quiere volver a ver, o cuéntele a sus amigos y parientes que esto sucedió aquí esta mañana en este portal de noticias, y ya la verán a la hora que quieran, el tiempo que quieran y en la manera que quieran. Esa es la magia de estos espacios digitales en los que estamos ya decididos a seguir haciendo nuestro trabajo. Gracias, Lorenzo, gracias, Jesús, a ustedes, y gracias de nuevo a Univisión, que nos permitió tener esta señal el momento en donde Donald Trump contesta a la prensa estadounidense, que por cierto, ahí no se andan con cuentos de que aquí va el mensaje del presidente y no se aceptan preguntas. Claro que se aceptan, y las que no se aceptan se gritan. Este momento también es muy interesante de la manera en que se van a ver las cosas en los Estados Unidos con la prensa estadounidense. Con esto nos despedimos. Un fragmentito de esta conferencia cuando, ¿cómo dijiste, Jesús? Donald Trump en el jugo de Donald Trump, ¿o cómo dijiste? Donald Trump en su jugo. Eso, con eso nos vamos. Donald Trump en su jugo. Gracias, hasta la próxima.